Mi querido Perú, muy buenos días, muy buena tarde, muy buenas noches, no sé. Este programa está para enseñarte, para traerte información relevante para que mejores, ¿qué? Tus finanzas, para cuando quieres emprender. ¿Quién no quiere emprender? ¿No? Una gran mayoría de la población, tú seguramente has pensado con hacerte millonario rápidamente. ¿Es posible? ¿Ah? ¿Cuáles son las mejores estrategias que podemos aplicar para ir creciendo? Cuidar la platita de la casa, todo eso lo estamos viendo en estos programas y por eso te pido que te suscribas al canal y que nos sigas, ¿no? Ayudarnos entre peruanos, qué bonito que es. Y así estamos llevando contenido de valor a todos, para ir mejorando todos. Ya saben, ¿ah? Unidos avanzamos más. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Y con nosotros tenemos al gran Alberto Guachet. Una fuerte palma, por favor. Bueno, Marco, primero que nada, gracias por invitarme a tu programa. Me encanta estar aquí, compartir esta energía contigo. Aquí feliz de ver esto en vivo y en directo porque lo he visto en pandemia mucho. Y ahí sabes que cuando nos hemos encontrado después de muchos años, creo que habían pasado casi 20 años creo, desde que nos conocimos la primera vez y nos encontramos en el santo de un gran Willy Puli. Nos encontramos ahí y volvimos a conectar y me da gusto, ya ha pasado unos cuantos meses, estar sentados aquí en esta entrevista, o sea que gracias por la invitación. No, por favor, y gracias al toque nomás, yo te he llamado y tú me apunto. ¿Ah? Voy a cancelar una reunión. ¿Has cancelado una reunión? La he retrasado. Es que tienes... Cancelar duele, prefiero moverlo un poquito. Como primera actividad tenemos la costumbre, señor Guachet, de dibujarnos. ¿Ah? Vamos a ver esas cualidades también. ¿Puedo partir de cero? ¿Puedo partir de cero? Ahí te ayudó un poquito, ¿no? Con una silueta. Yo voy a romper tu tradición. Ah, dale, por favor. Acá está la mota de última tecnología. Ah, mire, ¿no? Tenemos un psicólogo que está revisando toda esta información, ¿ah? ¡Fuerte la palma para Alberto! El mejor dibujante hasta el momento. Alberto, ¿habías estudiado dibujo? ¿Tú arrancaste? No, yo ¿sabes cuándo arranqué? Mira, en vez de ponerlo derecho, ¡pum! Lo metiste angulado. Sí, ya le puse a medio, a corte, de lado, perfil, mirando. Caramba. Y con las manitos así. No, tú sabes cuando empecé, a mí me gustaban los cartoons, porque justo cuando una vez fui mi papá me daba unas vitaminas que se llamaban los picapiedra, Flintstones se llamaban, y las vitaminas eran en forma de los picapiedras, de Pedro, de esto, que no sé ¿Y qué. de colorcito? Y la etiqueta de colorcitos, y la etiqueta era Pedro, y dibujé a Pedro Picapiedra, y me lo aprendí, ahí empecé, me gustó mucho Hanna-Barbera, que era el que inventó pues los dibujos animados famosos, Scooby-Doo, los Jetsons, todo eso. Y entonces cuando termino, yo por eso empecé a estudiar arte, porque yo quería irme a publicidad por el lado más de diseñador. Entonces estudié sí ya dibujo figurativo, fotografía, etcétera. Entonces mantuve algo cuando me llaman del colegio de mis hijos para ir siempre me piden dibujar, me pongo a dibujar, me encanta. He perdido ya un poco la mano porque ya son muchos años. Sí, se pierde. Pero todavía queda algo. Ahí queda, por supuesto que sí. Ya tienes, vamos a adelantarnos un poquito al tema, ya tienes una gran empresa, pero el tiempo te come, ¿no? Tu agenda está llena, ¿es así? ¿Es normal? Yo te diría que es normal cuando uno le apasiona lo que hace, porque todo el tiempo quieres estar metida en esa piscina donde a uno le encanta nadar, ¿no? Y si no tienes una reunión, quieres ver algún video de algo, quieres leer algún artículo de algo, quieres conversar con alguien en el pasillo. No es únicamente tener una agenda atosigada de reuniones, sino tener una agenda de vida apasionado por lo que haces, ¿no? Y como decía Steve Jobs, si uno hace lo que le gusta, no es trabajo. Así como tú, que se nota que lo que haces te gusta y por eso conectas con la gente, ¿no? Y eso es lo importante. Tú empezaste toda tu vida, has estado en publicidad. ¿Estuviste afuera, estudiando afuera? Sí, o sea, yo estoy en publicidad en realidad desde antes de que tuviera que decidir en qué estudiar, porque mi papá era publicista. Entonces, pero mi papá vivía en Puerto Rico, yo me iba todos los veranos a visitarlo y desde que tengo 6 años, entonces él me llevaba a su agencia y me soltaba como un perrito en el parque. Así, cuando uno ve el perrito, lo llevas con la correa al parque, se quiere poner por ahí, me soltaba, él se metió en su oficina, me iba por ahí, ¿no? Moviendo la cola y ahí me fui sumergiendo en el mundo de la publicidad y ya era inevitable que mi destino fuera publicidad. Terminé el colegio, me mudé a Puerto Rico, estudié en Puerto Rico arte, primero artes visuales, pero me fui enamorando más de toda la amplitud de lo que es la comunicación, me transferí a una universidad en Nueva York, eventualmente regresé a trabajar en Puerto Rico, estuve en 2 agencias en Puerto Rico, en J. Walter Thompson y Jonan Rubicam, mis últimos 2 años
brand manager de una cerveza en Puerto Rico, Miller, cuando era número 1, hasta que, como dice la canción de mi tío abuelo César Miró, todos vuelven al lugar donde nacieron. En el 96 regresé aquí a cuidar de mi mamita y a reencontrarme con mis amigos, y desde ese 96, ya se van a cumplir 30 años el próximo año, he estado zigzagueando por agencias de publicidad, también por el lado del cliente, hasta que en el 2009, con mi socio Ricardo Chadwick, empezamos el proyecto Fahrenheit, que hoy cumple ya más de 15 años. Wow, Y ya no es solo una agencia, sino es un grupo de comunicación. wow, qué bárbaro, qué buen recorrido y te has vuelto un referente, definitivamente, ¿no? Cuando dicen Alberto Bachet es un referente y ganar ese espacio eh, no es fácil, ¿no? Es a punta de trabajo, definitivamente, a punta de logros. Aquí se ve, yo tenía el pelo como tú. Mira cómo está. Vamos a preguntas dentro de la casa, porque el objetivo de este podcast es hablar un poco de nuestros hábitos financieros. Sí, como personas normales y corrientes que nos esforzamos por sacar a nuestras familias adelante, ¿quién maneja la plata? ¿La ñori o tú? Llega el sueldo o los sueldos, no sé, pero ¿cómo es? Yo te diría que la ñori. O sea, yo soy el proveedor, apasionado en lo que trabaja, pero la gerenta del hogar es Maru, a quien tú conoces. Ella es la jefa, la gerenta del hogar, la que organiza, la que dice qué hay que hacer, dónde se necesita, dónde hay que poner, para que la maquinaria funcione. Porque la maquinaria del hogar, y tú lo sabes que eres papá también con hijos, es una maquinaria que yo diría que es más compleja que la chamba que yo hago. Porque manejar la casa tienes varias personas, lo cual tienes que mantener un clima laboral, que queremos compararlo con una empresa, ¿no? Tienes que mantener un buen ambiente, la gente tiene que estar contenta, tiene que tener la comida con sus buenos insumos, sus buenos inventarios, a tiempo. La gerenta es mi esposa te da propina, los viernes te da un poquito, ahí te yapeo. O sea, yo le traslado y me quedo con un poquito para cuando me tengo que, ¿cómo se llama? Comprar mis chucherías, ¿no? Pero no, sí, yo te diría que la que maneja y la gerenta financiera de mi casa es Maru. Y ahora con 59 años podría decir que estás tranquilo de plata, estás angustiado. O sea, intranquilo no estoy. De verdad que diría que la plata, a ver, siendo así totalmente honesto, nunca ha habido una ambición de querer ser millonario ni nada. Yo creo que la ambición ha sido simplemente de tener lo que es suficiente para ser feliz. Y ser feliz digamos, pocos requerimientos para ser feliz. Uno, que tener un lugar cómodo donde vivir, donde tus hijos puedan ser educados de una buena manera, de vez en cuando tirarnos unos viajes donde podamos disfrutar y visitar a mi familia en Puerto Rico, que es importante para mí, porque ahí tengo familia, tengo hermanos, la esposa de mi papá, que todavía vive allá, mi papá ya falleció, pero vive allá, yo tengo la mitad de mi vida la pasé allá, entonces que me dé para ir por lo menos un par de veces al año es eso importante. Y sí, inversiones en esos excedentes que ya con el tiempo la misma agencia va produciendo, ver dónde uno lo pone, dónde diversifica, con errores que hay metidas de pata, donde lamentablemente pues falla la apuesta, pero siempre yo te diría que en ese sentido soy bien conservador, no soy así no soy loquito bolsa y muevo y meto, no, yo en ese sentido prefiero decir, oye, conservador, diversificado, pero conservador, para que esté ahí tranquilo el capital, dentro de lo que puede hacer es crecer, sobre todo pensando en lo que le voy a dejar a mi familia. Y hablando de la familia, tienes 3 hijos. Tengo 3, tengo a Nicole, que acaba de cumplir 23 el domingo, de mi primer matrimonio, y tengo de mi segundo matrimonio, que ya vamos para el año 12, tengo a Ignacio de 9 y a Mateo de 5. ¿De chiquito les has estado enseñando de cuidar el dinero, de ahorrarlo? ¿Cómo manejaste eso con tus hijos? Mira, en el caso de Nicole, yo creo que no lo manejé muy bien, porque ahí reconociendo un poco eso, porque de alguna manera mi vida de niño fue más de escasa, no fue buena austera, ¿no? Nosotros vivíamos en un departamento, mi papá se fue a vivir a otro país, nosotros nos quedamos con mi hermano Jean Paul viviendo con mi mamá en un departamento chiquito ahí frente al bowling, por el Parque Kennedy, de un cuarto. Y ahí vivíamos mi mamá en una cama y nosotros dos en una cama camarote, hasta que cumplí 17 años, con un baño, ¿no? Entonces fuimos muy austeros, o sea, no era que tomábamos gaseosa cada rato, era un lujo tomar gaseosa. Entonces creo que eso
Mira, yo lo miro para atrás y lo miro con mucho valor porque creo que eso nos formó con mucha humildad, mucho esfuerzo por el trabajo, etcétera. Pero cuando tuve a mi hija, ese afán de darle todo lo que yo no tuve, yo creo que fue un poco descontrolado y tal vez no fue mesurado en enseñarle que esto viene, pero que aprenda, ¿no? Entonces eso lo he empezado a hacer más en el último tramo de su edad, que ya cuesta más trabajo porque ya tiene una formación, pero ahí ido aprendiendo, ¿no? En el caso de Ignacio y Mateo, Mateo todavía es muy chiquito, en el caso de Ignacio sí tratamos de que entienda no solo una labor mía, sino sobre todo con Maru, de que entienda el valor del esfuerzo que requiere ganarse algo, ¿no? Ya sea de dinero o de un objeto. ¿Le das Todavía propina? temas de, no, todavía no está en la edad de propinas y ahorro y eso todavía no. Sí, algunas veces ha hecho su chambita adentro de limpiar algo o recoger algo, el Maru le ha dado algún encargo y ha recibido su pago y entonces ha tenido a veces su billetera donde lo guarda, en algún momento se compra y poco a poco diríamos que la educación financiera está entrando de menos a O más. sea, sí estás haciendo cosas a diferencia de tu hija mayor, sí estás haciendo cosas Sí, para que no sí. tengas ese mismo problema, porque claro, entiendo que le has dado por la emoción y ahora tu hija como que no valora tanto el dinero de repente como te gustaría. Sí, sí, junto con Maru. Yo te diría que Maru, su mamá, es la que más me concientiza sobre eso, ¿no? Y me ayuda. Juntos lo hacemos, ¿no? Pero ella es la que más lidera ese nivel de sensibilidad que no hay que perder. Está bueno. Ojalá, Maru, ya sabes, para que veas esto en vivo e en directo. Es la jefa, tú lo estás diciendo, es la- es la que hace y deshace. es la- Bueno, cuando la conocí, sí, se llegó y, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Quién ¿Tú quién eres? A ver, el can. Te he visto en la tele, creo. ¿A ti? ¿Está bien? Vamos a la época pandémica. Tu empresa ya funcionaba, ¿no? Era 16 de marzo, 1 de la tarde más o menos, y soltaron ahí nuestro expresidente, nos Nos dio con la guardó. noticia, nos Nos guardó. guardó un domingo, me ¿Cómo acuerdo. fue? ¿Cómo lo manejaste? ¿Tenías socios en ese momento en Fahrenheit? No, en ese momento no, ya Fahrenheit tenía 11 años. Entonces ya éramos una agencia de más de 100 personas. Ahí Uy, me uy, uy. acuerdo que el lunes tuvimos que coordinar para mandar que todo el mundo, porque, porque cuando habló Vizcarra el domingo, teníamos hasta el lunes en la noche para guardarnos. Y lo que hicimos es, todos los que podían ir a la agencia a recoger su laptop, vayan y la recogen y se lo llevan a su casa. Pero aquellos que manejaban, porque nosotros tenemos diseñadores que manejan monitores con discos duros, que ya no puedes ir y llevártelo, lo distribuimos a través de movilidad para mandárselo a todos a su casa y en 24 horas la agencia estaba funcionando en remoto. No puede ser. Los únicos que se pusieron las pilas que reaccionaron de inmediato. No, yo creo que toda la industria publicitaria, ¿ah? En el Perú toda la industria publicitaria se Porque en puso las teoría en pilas 15 y, días regresamos a nuestro claro, puesto pero laboral. toda la industria se activó. Yo, de todos los amigos que conozco y colegas, todos lo hicieron de la misma manera y en 24 horas estaban todos instalados en sus casas a aprender cómo trabajar en remoto, ¿no? Porque ahí alguna vez uno había tenido alguna reunión. Yo no me acuerdo si, yo creo que el Zoom no existía. Tenías que hacer eso en paralelo con el colegio. En el colegio, Ignacio era su primer año de colegio. Fue, creo que un día o 2 días y de ahí, o una semana y de ahí para la casa. Entonces es el iPad y cómo es el Zoom. Yo me acuerdo que, como anécdota, ya cuando llevamos 3, 4 meses y él tenía sus clases en Zoom y a veces yo me ponía a toser con el Zoom, Ignacio venía y me decía, ay papá, es acá. Ignacio tenía 6 años, no, tenía 4 años, 4, 5 recién, no, 5 años tenía Ignacio y él era el que me decía, ay papá, en el Zoom tienes que hacer esto, ay papá, tienes que moverlo acá. Decía, increíble lo que ya los nativos digitales, ¿no? Pero sí, empezamos a funcionar y la industria publicitaria, no solo nosotros, que somos una de las patas de la mesa, el cliente, las casas realizadoras que tienen que filmar, teníamos que filmar comerciales pero sin salir de la casa, entonces los directores se tenían que conectar por Zoom y decirle a lo que tenía que hacer de papá o de mamá o de hijo, agarra el celular y enfócalo así, ponlo acá, que no sé qué, por eso es que hubo una época, yo creo que una persona que no es de la industria necesariamente no se da cuenta, pero que en la tanda comercial todos los comerciales se parecían mucho en forma porque eran filmados casi en control remoto porque nadie se podía mover de ningún lado, ¿no? Entonces fue un reto de cómo nos adaptamos a esa nueva realidad que tuvimos de vivir como 4 o 5 meses. Claro, fueron 131 días antes que nos soltaran aproximadamente, antes que pudiéramos pisar la calle. Tal cual. Y en lo emocional, ¿cómo te agarró la casa? O sea, con los chicos, ¿cómo lo O llevaste sea, bien? Nosotros hemos sí, agarrado, con hijos chicos creo que fue mejor, ¿no? Más divertido, sí, o más sea, llevable. diferente, ¿no? Porque siempre es una parte tensa, igual y una parte de mucha tensión, es una generación, o sea, la generación, el Mateo tenía 8 meses más o menos en esa época, entonces
para él fue generación pandemia, entonces fue más duro porque no podía ir al parque, no empezaba, al año que lo cumplió en junio de ese año del 2020 no caminaba, Le cantaron Happy no Birthday por hablaba Zoom. muy bien, porque los niños pues aprenden a hablar también mirando al otro cómo mueve la boca, no como, pero si todos están con mascarilla, entonces Bueno, teníamos que matizar lo que pasaba con Mateo, que tenía 8 meses, con Ignacio, que tenía 6 años, y por ejemplo a mi hija, que vivía con la mamá, no la veía nunca. O sea, creo que lo pudimos manejar, pero sí fue como nos pasó a todos los peruanos y en todo el mundo, pero sobre todo los peruanos que tuvimos uno de los más largos confinamientos, fue un periodo tenso. Maru vivía, pues, yo era pues ya mayor de 30, me cuidaba mucho y todo lo que llegaba a la casa pues llegaba por el ascensor de población servicio, vulnerable. población vulnerable, entonces todo lo que pedíamos pues a Plaza Vea, por el delivery llegaba y había que tenerlo en la terraza, desinfectarlo antes de que baje a la cocina, era todo un protocolo de movimiento de los insumos que llevaban a la Y casa, que no podía que los fallar. manejaba la gerenta de la Claro. casa. Que era Y que no yo podía fallar. Yo tenía que a Alguien veces tocaba estar, antes de que haya sido desinfectado y era tremendo lío en la casa, me imagino. claro, ahora sí también pasó, creo que les pasó a todos en la industria, es que de yo tener 3 reuniones al día, yo digo como un representante de todos uno más de la industria, ¿no? Pero yo no tenía 3 reuniones, tenía pues 8. Porque tenías las reuniones, como era ahora por Zoom, era de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1. Te escapabas para almorzar algo y después de 3 a 4 terminabas. Por eso la productividad en el mundo se disparó. Pues cayó. En los primeros años de pandemia la productividad se disparó porque si no me tengo a dónde irme, tengo que estar frente al Zoom, ¿no? Entonces había muchas reuniones, mucha reunionitis, mucha tensión, mucho estrés. Creo que uno lo mira para atrás y han pasado 5 años, ya, mira, uno mira para atrás y dice, wow, la que pasamos, ¿no? Y parece una película que como si te acordabas de una serie de Netflix que viste, que no la has vivido en realidad, ¿no? ¿Viste? ¿Te acuerdas de esa serie de Netflix, Pandemia? 5 Ya, años ya más ha pasado tarde. tanto tiempo que ya es Y ahorita hace estamos ya tiempo. tan desconectados de la mascarilla, Yo estaba, ¿dónde era que estaba ayer? ¿Estaba en dónde? Me fui a comprar algo y le decía, oye, mira, ¿te acuerdas cuando decía aquí, desinféctate me fui a cortar el pelo. Le dije, si me era por el programa de Marco Loret de Mola, me tengo que cortar el pelo, Ahí está. parecido a él. Te cobraron barato, ¿no? Por lo que veo. Me cobrar, sí, como el señor Loret de los números, al toque nomás te corto. Pero le estaba esperándolo así en la entrada del peluquero y en la entrada decía, tiene que usar mascarilla, tiene que limpiarse los zapatos antes de entrar, desinfectarlos, pero estaba todavía pues la señalética puesta. Y le decía a Héctor, que es un peluquero, le decía, Héctor, ¿te acuerdas de esto hace 5 años? ¿Cómo había que...? Yo tenía que cortar el pelo aquí, venían, de uno en uno tenían que entrar, hace 5 años. Y hoy ya, como la vida ya regresó a la normalidad, uno a veces se olvida y creo que es siempre importante mirar para atrás y valorar lo que uno tiene. Y acuérdate que en pandemia uno decía, wow, cuando empezaba a morir gente y empezaba a acercarse, tú sabes que el primero que murió de pandemia, que fue un señor que vino en un vuelo de un avión, que se murió, lo encontraron muerto porque vivía solo por el malecón Armendáriz, que era una cuadra de mi casa. Imagínate, uno decía, esto está cerquita. Uno valoró mucho la vida. Mucha gente que uno conocía, tenía a alguien o conocía a alguien o tenía un pariente que murió por COVID. Todos. Entonces, Ha sido tal la uno cantidad de valoraba gente. mucho lo que tenía. Creo que han pasado 5 años y deberíamos de siempre mirar atrás y no olvidarnos de eso. Totalmente, han escuchado, ¿no, muchachos? De miércoles. ¿Y qué le hubiese enseñado, Nicole? Si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué le hubiese enseñado para que no tuvieras estos pequeños dolores de cabeza que tienes? Yo creo que un poco de lo que yo tuve, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a visitar a mi papá a Puerto Rico, yo repartía periódicos, que eso es bien típico gringo, ¿no? Porque como Puerto Rico tiene su lado así bien anglo, era pues sí, iba con mis bicicletas y los tiraba al jardín, los tiraba así por encima de la puerta, y después en las noches tenía que ir y me acuerdo que era un periódico en inglés en Puerto Rico que se llamaba The San Juan Star, y yo pasaba en las noches diciendo, San Juan Star cobrando, salía con mi papelito así, cobraba, y el mecanismo era de que había un saldo que te quedaba dentro de lo que te cobrabas y lo que te costaba el periódico, y ese era mi ganancia, ¿no? Así aprendí, también le lavaba el carro a mi papá, nos pagaba, le lustramos sus zapatos y nos pagaba pues 50 céntimos por par, 50 céntimos de dólar, ¿no? Y así agarrando mi plato, yo me lo gastaba todo en discos, en música, porque como soy melómano,
me compraba música, y así aprendí, ¿no? ¿Y A Nicole cómo alguna vez trabajó mientras que estaba bajo tu techo? no que recuerde, le encantaba bailar y cantar, y como a mí también creo que nos divertíamos haciendo eso, no nos fijamos mucho en eso, ¿no? Pero ahora sí, yo te diría que ya ha aprendido mucho, ya ella fue a estudiar un tiempito a España, ya regresó y hizo le dije: "Oye, regresa para trabajar", y rápido entró a unas Ah, qué prácticas, bueno. en relaciones públicas está metido ella, o sea, la sangre de comunicación se hereda, y después entró en otra de relaciones públicas y ahora este lunes de la semana que viene empieza otra vez ya a hacer prácticas en otra, que la han llamado a ella, yo no he intercedido en nada, la han llamado, la han entrevistado, le han dicho contratada, o sea que felicitaciones Nicole y mucha suerte en la nueva Ahí está, chamba. muy Y bueno, muy ahí, bueno. ahí está aprendiendo lo Qué que va a bonito hacer que vaya ya. Obviamente, creciendo. cuando ella empiece a trabajar y va a recibir su sueldo, de, digamos, de arranque, Por favor, ¿cómo se le vamos a llama? mandar Le voy a este mandar libro a eso, Nicole. le voy a mandar, ahora se lo dedicas y se lo mandas a De todas ella, maneras. porque ahora que va a tener su sueldo, su monthly allowance, como dicen los gringos, va a bajar, pues, ¿no? Porque ¿Tú ya va a tener la suya. cuando empezaste a recibir tus primeros sueldos, te la tiraste en discos y serie y cosas? ¿O No, en ropa también. guardaste alguito? No, yo creo que Difícil, ¿no? no, en Cuando ese eres momento, cuando eres joven, no hay mucha conciencia de ahorrar, porque el ahorro es como para el futuro y uno vive más el corto plazo. y que te acuerdes que empezaste a ahorrar. No, empecé a ahorrar más, quería más a los 20 y pico, sí, empecé a ahorrar. Y de hecho, cuando vivía allá en Puerto Rico, me llamó un amigo mío acá en Lima, uno de mis mejores amigos, Juan Pedro Raffo, me llamó y me dijo: "Oye, ¿te interesa hacer una inversión en un depa, en un edificio que está construyendo un amigo aquí por el Óvalo Higuereta, que no sé qué?" Estoy hablando pues de 90 y medios. Entonces, en un depa chiquito no era tanta plata y ahí invertí. Y mira cómo dan la vuelta a ese mundo. Invertí en eso y en el 96 una empresa aquí de Lima me contrata, me regresó a Lima y me fui a vivir a ese depa. Ya vamos a la sección de preguntas fuera de casa. ¿Sí? ¿A qué me refiero con preguntas fuera de casa? Vamos justamente a hablar de emprendimientos, vamos a hablar de empresa, vamos a hablar de socios, son convenientes, vamos a hablar de todo lo posible para poder inspirar a esas personas y sobre todo solucionar sus dudas. Tuvieras que aconsejarle a alguien cómo emprender, chico de los veintitantos, que está con todo el músculo, con toda la ilusión, ¿qué le aconsejarías? Mira, yo lo primero que aconsejaría es no desesperarse, no apurarse. Yo creo que el emprendimiento uno tiene que ver en qué momento, cuándo es el mejor momento. Es cuando, yo creo que los planetas, no todos, pero hay ciertos planetas que tienen que estar alineados. ¿Por qué digo esto? Porque depende del rubro, ¿no? Imagínate, en el caso, si nada más nos ponemos a hablar hoy día en la área digital, pueden haber youtubers que tienen 14 años y ya están millonarios. Entonces, uno diría: "Oye, yo hubiera podido empezar una agencia de publicidad a los 14 años", de ninguna manera. Pues no puede uno generalizar en la profesión cuándo empezar. En mi caso en particular, sí creo que fue bueno que tuviera ciertos kilómetros acumulados antes de lanzarme a emprender. Ahora, yo no tenía emprendimiento en mi radar. Claro, tú ingresaste a una Yo, agencia. yo me veía trabajando en el mundo corporativo toda mi vida y no tenía problema con eso, porque el referente en el mundo de la publicidad era entrar a trabajar a una agencia multinacional, te contratan, vas ascendiendo, llegas hasta gerente ¿Tu primer general, por ingreso, ahí te que te acuerdas? vas. ¿Tu primer sueldo? Mi primer sueldo fue en Puerto Rico. Yo era ejecutivo de cuentas en esta agencia que se llamaba Martí Flores Prieto y Guactel, que era una representante Entraste de frente de ejecutivo. entré de ejecutivo. Hice mis prácticas ahí Ah, ya. y cuando vine ¿Prácticas por par de te meses, pagaban algo en las prácticas? No. sí, te pagan, no me acuerdo cuánto me pagaban de práctica, pero cuando yo terminé de estudiar en Nueva York, me vine a Perú unos cuantos meses, pero en la época de Alan García, o sea, que un desastre, me regresé a Puerto Rico, me llamaron al toque: "Ven para trabajar acá", y mi primer sueldo allá era de $1,000 al mes, Bomba. pero es sistema americano, allá el costo de vida es más alto, etcétera, Como entonces mil no es soles. como acá, ¿no? Sí, como si fueran 1,000 soles. Ahí está, yo te diría que sería equivalente. Así empecé, ¿no? Pero en esa época, cuando uno empieza, yo te diría, podrían haber sido 500. Y en esa etapa de la vida, el dinero, y eso sería un consejo, no para el emprendimiento, en parte para el emprendimiento, porque sería bueno que, dependiendo de la profesión, como digo, no se puede aplicar a todo, pero en mi caso era bueno empezar a trabajar en un lugar antes de ponerse uno ahí desesperadito, ansiosito, yo quiero tener mi agencia de arranque, ¿no? Y así empecé, y eso uno no piensa en la plata, piensa más en aprender, en conocer de la industria, en trabajar en el mundo real de la publicidad, conocer cómo funciona,
conocer clientes, meter tu No es mano fácil, ¿no? en hacer campañas, caerte, tropezarte, cometer errores, meter la pata, aprender, levantarte, etcétera. Y yo pensaba tener mi ruta profesional corporativa hasta que en el 2004 me llama el que es hoy mi socio, Ricardo Chadwick, que él había trabajado aquí en Perú muchos años, se lo jalaron de Italia, y de ahí el dueño de una agencia acá, en Perú, una agencia que se llamaba Pragma, lo llama para que maneje la agencia y él me llama, no nos conocíamos, sabíamos de nombre, pero no nos conocíamos, así como Damián ahora que nos encontramos saliendo. Yo escuché tu nombre, pero no nos conocíamos igualito. Escuché tu nombre, pero no nos conocemos. Y me dijo, quiero ver si quieres manejar la agencia conmigo. Vámonos a conocernos, nos fuimos a Bohemia, que era cuando quedaba este restaurante Bohemia en el Óvalo Gutiérrez, a tomar unas cervezas, nos pusimos a filosofar de la publicidad, hicimos clic y empezamos a trabajar juntos en el 2004, manejamos la agencia 4 años y medio y llegó un momento en donde ya no podíamos seguir en la agencia y teníamos que tomar una decisión. Cada uno seguía su camino corporativo, él se iba a ser director creativo porque él es creativo a otra agencia, yo me iba a ser director general o gerente a otra agencia. Pero dijimos, ya, esa es una opción. Pero la otra opción es, ¿y si nos tiramos a la piscina? Pues yo tenía ahí 43, y él tenía 38. Ya no era un chibolo yo, ¿no? Pero Siempre ahí buen empezamos, momento. ¿no? Y creo que una de las razones, que no significa que esa es la única forma de hacerlo, ¿ah? Porque puede ser que no tengas que tener 43, puede tener 33, o tal vez alguien lo haya hecho a los 23 y haya tenido éxito. Pero creo que en nuestro caso, para no generalizar, una de las razones por las que nos ha ido, podemos decir, relativamente aceptablemente bien, es porque teníamos esos kilómetros acumulados, Claro. ¿no? Entonces, ya habíamos tenido varios jefes en varias agencias, en varias culturas, con ¿Cómo, varios errores. cómo está el ambiente ahorita de conseguir trabajo en el mundo de la publicidad? ¿Hay movimiento? Hay movimiento. Yo creo que ahora mismo la industria publicitaria en el Perú está bien activa, están naciendo mucho emprendimiento y mucho emprendimiento exitoso. O sea, por ejemplo, hay dos chicos de ex Fahrenheit, Renato y Chano, que han formado su agencia Lemon y les está yendo muy bien. Y así hay ejemplos como ellos en otras y o sea, llamémosle, la oferta a nivel de agencias ahora mismo en el Perú ha crecido. Hay, claro, diferentes tamaños, diferentes edades de agencia, para escoger, y eventualmente pues las que son pequeñas hoy son las que están siendo medianas pronto y van a ser, y así como nosotros hace pues 16 años éramos mi socio y yo, como siempre digo, con 2 laptops en mi departamento de soltero sin clientes, así empezamos hace 16 años, ¿no? Pero es diferente ser dependiente, ¿no? A ser gerente de una empresa cuando eres dependiente a tener tu propio negocio. Sí, sí, yo Hubo ese diría que proceso ahí de sí, aprendizaje. sí, ahí, regresando a tu pregunta inicial, es no desesperarse, esperar cuál es el momento adecuado y creo que también una de las preguntas que ya me adelantaste que me ibas a hacer y me adelanto a responderla, en el tema de los socios, por ejemplo, yo creo que en mi caso, yo siempre le hago el paralelo con la pareja. Yo creo que la sociedad es como un matrimonio. Y así como antes de casarte tienes que salir un buen tiempo y si idealmente convivir un buen tiempo antes de tomar la decisión de, oye, ¿nos casamos? La Mm. sociedad yo creo que sí igual. Hay veces que uno dice, oye, ¿por qué no nos asociamos a algo? Y sin haber convivido, yo me atrevería a decir que el índice de fracaso es más alto cuando lo haces así, que si convives antes, ¿no? Ricardo y yo convivimos 4 años y medio y, ¿sabes qué? Cuando dijimos, oye, vamos a hacer algo juntos, yo no pestañeé y él no pestañó. Entonces, en la sociedad es importante que sincronices muy bien tus valores, tus principios, tu manera de tratar a la gente, tu manera de mirar tu industria, de mirar al futuro, cuáles son tus prioridades y la manera de que más o menos estén sincronizados, sabiendo que cada uno tiene sus habilidades y sus defectos, porque en lo que es bueno Ricardo yo no soy tan bueno y en lo que soy bueno yo él no es tan bueno y ahí es donde uno se complementa, ¿no? ¿Quién lleva los números? El CFO, Tienen un una persona financiero. aparte. No, tenemos un financiero, pero Ricardo es más de números que yo. Yo no soy bueno en números. Yo, a pesar de que sacaba buenas notas en matemáticas en el A pesar Carmelitas, que dibujas hermoso, este, porque el arte y la matemática tienen mucha relación. pero ¿te acuerdas que en el Carmelitas había el anuario, era el Gladius?
yo no sé si en tu época cuando saliste de ahí todavía era, pero yo dibujé en nuestro anuario, pues siempre me gustó dibujar y en matemáticas sacaba notas bien, ¿ah? Pero los números nunca fueron mi pasión. En cambio, Ricardo, que es el director creativo, o al menos cuando arrancamos, antes de estudiar publicidad, estudió economía. Entonces, él ya lo tenía mucho más incrustado en su... El número era su amigo. Él era así Es más de un número, tremendo ¿no? aliado, ¿no? Finalmente, Sí. ¿cuántas veces han Y estado? vas aprendiendo, ¿no? Yo antes, cuando yo fui gerente general la primera vez, y yo era chibolo, yo tenía 32 años, creo que fui gerente general de una agencia. Yo sabía que mi debilidad eran los números y me acuerdo que me metí a un curso en la Universidad de Lima que era Finanzas para principiantes. Porque tenía que saber que era un balance, que era un estado financiero, empezar a mirar cómo manejas pues márgenes, EBITDA, etcétera, por lo menos lo básico, ¿no? Y cómo Que ya lo sé, ¿no? Y cómo interpretarlo. Entonces sí me forcé a meter a eso. Era como estos libros que vendían así en Financials for Dummies, era como, ¿no? Es una que lo hacían en Estados Unidos. Me metí a este curso para eso, como para aprender lo básico, ¿no? Pero nunca ha sido como, uy, me muero de ganas de ponerme a hacer números. No, a mí me gusta más la creatividad, las estrategias de números, marketing pues, y eso, ¿no? números y números. Claro, que también se aplican, porque los números para ver shares de mercado, eso, por ejemplo, pero está más asociado más que a la parte de plata. Sí me gustaba ver los números, en ese, en fin, me has hecho repensarlo. Sí, en la parte de marketing es muy importante el share de mercado, el margen que tienes en tus productos, etcétera. Esa parte de números sí siempre me ha interesado hacer doble clic y profundizar, porque ahí es donde entiendes. Y hoy en día con lo digital, también los números son muy importantes, porque tienes que ver cómo son tus indicadores, engagement rate, alcance, frecuencia, etcétera, ¿no? Primer consejo que le está dando el gran Alberto es no apurarse para emprender. Miren que esto de acá tiene su doble manera de verlo, ¿no? Porque alocarse y meter un negocio no está mal, pero depende del tipo de negocio, ¿no? Si te vas a meter a un negocio, la mejor recomendación me parece muy válida es, ¿por qué no te metes al negocio como dependiente, ¿no? Te desarrollas, aprendes, te equivocas, te metes a ese mundo para después emprender. Y es válido, totalmente. Vas a rentabilizar mejor tu dinero y tu inversión y tu tiempo. Y segundo consejo, no apurarse para hacerte de un socio. Mira, esta de acá yo no la evaluaba. Dije, me cae bien, vamos, pues, ¿no? Tengo buen feeling, vamos. Pero no es así, hay que tomarse Pero su mira, tiempo. por eso yo hago el comparativo con lo de las parejas. ¿Cuántas veces tú has sabido, oye, empecé a salir con alguien, ya somos enamorados y, o sea, no sabes, ahora me descubrí que es así, es asá, de cualquiera de los dos lados, ¿no? Igualito yo los he visto en la parte empresarial. De repente me hice socio así, oye, sí, este pata lo conocí, me acuerdo, yo estudié con él, que no sé qué, me hice socio y después, chamar, este pata cojea de este lado, no me entiende de este lado, no nos complementamos, que no sé qué. Muy rápido te hiciste socio, tenías que haber convivido un poquito. Importante. Vámonos a una tanda comercial. Recuerda que tienes que compartir este contenido y, por supuesto, suscribirte al canal. Así nos apoyas. Continuamos, un ratito. Te espero, no te vayas. Continuamos con el programa y es el momento para ver si Alberto se va forrado de plata de este programa o no. Estamos dando el premio de 14 millones de intis, que equivalente al día de hoy son a 50.000 rings. A 50.000 rings. Oye, qué lindo sería tener un ring. ¿Te acuerdas del ring o no? No. La producción es muy chibola, qué lindo no sé, los rings. ¿Vamos a jugar? ¿Estás dispuesto a jugar conmigo? A ver, por favor, depende que tengo que poner de... Alberto, mitad de baraja para ti. Estamos jugando por $10.000. Si tú pierdes, te tienes que pagar 1.000. Si yo pierdo, te pago 10.000. Eso, vamos a ganar platita. Es nervioso de operaciones. Hago así y digo 1. No es 1, entonces no hacemos nada. Tú tiras una carta y para arriba y dices 2. 2. No es 2, no hacemos nada. Yo digo 3. Tampoco es 3, no hacemos nada. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dicho 4? ¿No? Ponemos la mano rápido. ¿Está bien? Y el que se queda con todas las cartas pierde. Empezamos, ¿listo? Pero tú llevas jugando esto hace rato, pero no justo. Yo lo encontré ahorita. Sí, claro. 1. Vamos. 2. 3. ¡Uy! Vamos. Está facilito. Te llevas tu carta. Ponlas abajo. El que pierde se lleva la carta. ¿Por qué yo he perdido? Porque el 3 por 1 es 3. Por supuesto, que me había dado cuenta al toque. Vamos, dale tú. 4. No, 1 de frente. 1, 2, 3, hasta el 10. Sí. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Debito abajo. Se lleva su carta. Tu mano más chica, pues. Más fina, elegante. 1. 2. 3. 4.
5, 6. ¡Epa! ¿Qué pasó? Está bien. ¿Ah? Doble, está bien. Vamos, un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Epa! Oye, pero está reñido, ¿ah? Está reñido, está reñido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oye, lo vamos a tirar toda la noche acá. Oye, me tengo que ir, ¿ah? A ver. Ya, el que gana, vamos a hacer 3 más. Agarra tu mazo. El que gana 2 de 3. Va, tú arranca, yo arranco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va una y dos. No. Acá producción dice que Marco ganó. Va una de 3, va una. El que gana, el que gana 2 de 3. Cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y regresamos a 1. 11. No, 1. 1, 2, 3, 4. 1-1, se pone emocionante la cosa por vivir. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la última parte del programa con preguntas bravas. ¿Está bien? Situaciones complejas que hablan sobre platita y qué es lo que harías. Como por ejemplo, imagínate que pierdes todo tu dinero. Acá debería tocar una música así. Tu casa, tu carro, todo, el calzoncillo, ¡pum! ¿Qué es lo primero que harías para empezar? Tu empresa también. ¿Qué es lo que harías para empezar de nuevo? Yo creo que tendría que buscar un trabajo estable, ¿no? Asegurar un ingreso estable. No emprendería de nuevo porque emprender es riesgo. O sea, cuando en el caso con Ricardo y mío empezamos Fahrenheit, los dos tuvimos que vender un departamento que teníamos para que nos sirva de capital para arrancar. Al principio las tarjetas las llevamos al máximo, entonces hay que invertir. ¿En serio? Y teníamos O sea, todo lo que el manual dice no hagas, lo hicieron. Lo hicimos para arriesgarnos e inclusive cuando empezamos a contratar las primeras personas, la poquita platita que entraba la usamos para pagarles a ellos, nosotros no pagamos nada. Entonces, si yo perdiera todo, no me metería en un emprendimiento. Lo primero que haría es conseguir un trabajo en lo que yo sea bueno, que me empiece a generar un ingreso estable para asegurar que mi familia esté cuidada y de ahí, cuando ya esté con el agua debajo del cuello, podría empezar a explorar otras cosas. ¿Cuál ha sido la lección más dura que el dinero te ha enseñado? Creo que cuando nació Nicole, mi primera hija, yo me quedé sin chamba. Ay, caramba. Y sí fue un momento de mucha tensión, porque no sabes de ahí ahora qué. Evidentemente me quedé sin chamba, tenía ahí un ahorradito, pero que además con la salida pues te daban, pero había una incertidumbre, entonces sí tuve mucho miedo. O sea, era una combinación de miedo, pero tranquilidad, de confianza en uno mismo, pero miré, muchas noches me quedaba mirando el techo diciendo, ¿y ahora? Y ahí es donde empiezas ¿Y cuánto tiempo te ese demora? insomnio, más o menos empiezas a sacar la cuenta, uy, lo que tengo, si me cuesta tanto el mes, cuántos meses tengo hasta que pueda conseguir algo, y ahí empieza como el estrés. Pero por suerte, ¿En cuánto tiempo te en recolocaste? un mes y medio ya estaba recolocado. Ah, listo. Claro, no sufriste mucho. Pero ese mes y medio estaba entre tranquilo, pero inquieto y un poquito estresado, pero al mismo tiempo con resiliencia decidí, pucha, vamos a salir adelante y... Claro, cuando no tienes ingreso y Pero cuando te diría tienes, que podría haber sido el momento más tenso. cuando tienes pagos que hacer, los días duran más, ¿no? La tensión, por supuesto, sube hasta el techo. ¿Qué hábitos pequeños hacen que tú consideres que ayudan a tu educación financiera? ¿Tienes alguna costumbre? Si hay una costumbre que sí trato de mantener ahora, en el tema, por ejemplo, de tarjetas de crédito, todos los fines de mes pago todo. Se acabó. Cero, Esa es. que nada se acumule. Ahora, eso no es fácil poder hacerlo, uno tiene que tener un cierto grado de solvencia para poder hacerlo. No, cierto grado de orden. Y de orden también de no volverte loco con las tarjetas. Claro. O sea, ser mesurado, yo creo que ahí... Mira cómo lo está planteando, solvencia. O sea, tú gastas porque sabes que después viene. Claro, pero no te vas por arriba de lo que sabes que vas a cubrir, porque si no, entonces es como
Como me acuerdo cuando mis hijos, o Nicole creo que cuando era chica a veces era, pero papá, si no tienes plata ahorita, no importa, paga con tarjeta. Si eso no es plata, con tarjeta no es plata. Y es que uno va y hace, y pasas así, y ahora lo haces así, y ahora Qué lo haces con lindo esto ser así. niño, sí. Y dices, bueno, ya, tarjetazo, ya veremos después cómo hago, ¿no? Y pagas la cuota mínima que tienes que pagar, pero no te das cuenta que esa cuota mínima y el interés que se va acumulando ahí, te pasa la factura al final, ¿no? Entonces, esa es una práctica que por lo menos hago ahora, que es la mesura para asegurar de que a fin de mes se limpia todo. Vamos a un lado, aprovechándote que te tenemos acá al lado de publicidad, de marketing, de comunicaciones. ¿Por qué es que las personas les cuesta tanto corregir sus hábitos financieros? Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Tú qué dirías? ¿Por qué? ¿Por qué es que las personas, en el tema de salud, ¿no? O el tema de la comida, uno no come tan bien como debería, ok. Pero hay un tema placentero ahí que es mayor a comprarte algo físicamente, ¿no? No Comerte sé si es mayor, ¿ah? O sea, yo creo que yo ahí te corregiría, porque el ir a comerte algo rico lo tienes que pagar igual. O sea, está totalmente conectado. Es una indulgencia. ¿A quién no le ha pasado que cuando está estresado, ha tenido un mal día, que no sé qué, dice, pucha, me quiero ir a comprar un buen polo, una rica camisa, qué rico, me he comprado mi camisa que la voy a usar esta noche? Te levanta el ánimo, sales de mejor ánimo en la noche, es una indulgencia, es un regalo que te das a ti, o irte a comer rico, sabes que esta noche vamos a pedir algo, ¿cómo se llama? Delivery, como a veces yo con Maru, no, amor, esta noche pidamos algo rico, es una indulgencia. Cuando uno está en momentos difíciles, hay veces que tiene esas cosas, ¿no? Entonces, creo que es un tema bien humano, es bien emocional, y es fácil decir, oye, pero ¿por qué? Oye, bájate de peso, pues, y ya sabes lo que tienes que hacer, come bien, haz ejercicio, cuida, ciérrate aquí el cierre Y ya. y come bien, y ya está. O sea, no hay ningún descubrimiento. ¿Por qué no lo haces? Pucha, porque no es fácil. Yo creo que es lo mismo. O sea, sabes lo que tienes que hacer financieramente, pero no es tan fácil. Y tal cual yo hago el paralelo con lo que es la nutrición y las dietas, tienes que volverlo un estilo de vida. Y es lo mismo, yo creo, con la educación financiera. Tienes que volverlo un estilo de vida. Y volver, que es mesurarte, controlar, no exagerar, planificar. Porque nos queremos ir de vacaciones ahora, ya, ok. ¿A dónde nos alcanza irnos de vacaciones? No es tarjetazo y después vemos cómo hacemos, sino que es el hábito de vida, ¿no? Cuando lo vuelves ya parte de tu día a día, ya se incrustó. Y es lo que te dicen todos los nutricionistas. No es, oye, por los próximos 2 meses, cuando ya bajaste de peso, ya, dale rienda libre, porque rebotas. Es lo mismo, cuando te ordenaste tienes que seguir ordenado, y en la medida en que es ordenada, tal cual pasa también con tu peso, puedes darte ¿cómo se llama? Disfrutes de vez en cuando, esos gustos de vez en cuando, y porque estás teniendo ahorro, porque estás teniendo rentabilidad en aquello que tienes ahorro, estás teniendo más cultura financiera, y programas como este son los que uno tiene que ver Eso. para poderlo incrustar. O sea Eso. que, por favor, Y suscríbanse, librito gracias como y este. colaboren. Marco Loret de Mola es un campeón, se los digo. No apurarme para emprender, excelente consejo, no tengo que tomarme las cosas, tengo que aprovechar que puedo trabajar en una empresa, ir ganando experiencia, no apurarme para asociarme, ¿no? Que es una alternativa para conseguir fondos si que quieres hacer un negocio, lo hablábamos en entrevistas anteriores, pero sí, pues lo dicen, es más difícil inclusive que conseguir una esposa, un socio, ¿no? Es una relación compleja. Y miren qué bonito, desarrollar el hábito como todo, para mejorar en tus finanzas tienes que desarrollar el hábito. Y ahora que hacías el resumen, perdón que te interrumpa, al añadir algo arriba al emprender, es que uno no decida en qué emprender en base a cuánto cree que ese negocio le va a dar. Uno debería de emprender en lo que le apasiona. Mira, a ti te han apasionado, porque lo hemos conversado juntos por horas. A ti siempre te apasionaron los números, la data, el análisis, te apasionaba dar clases y contar historias entretenidas. Y mira cómo hoy tu pasión y en lo que eres bueno se ha convertido en algo lucrativo. Descubrir en qué es lo que a uno le apasiona y en lo que eres bueno, y por ahí sí zambúllete que te va a ir bien. Porque al final, el que lo hace con pasión siempre va a ser mejor que el que lo hace meramente por trabajar y que le den plata, Por algo ¿no? económico. Entonces sí creo que la pasión ahí está de manera transversal. Mi querido Alberto, ¿el dinero compra la felicidad? No, pero ayuda.
ayuda. Esa es la pero risa no la genuina. compra. Esa es la risa No genuina. la compra. Claro, No claro. o Es sea, que no deberíamos puede. trabajar pensando Escucha, en el mira a dinero. todos los millonarios que están deprimidos. Sí, pero deprimidos en un yatezazo, Sí, ¿no? Con pero una vista así. Sí, pero igual en están Mykonos. deprimidos, se sienten solos, se dan cuenta que la plata, ok, tengo el yate, pero ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está? ¿Será que los que están en el yate están conmigo porque son mis patas? ¿O será porque Ahora, está sí. en este yate? Sin irnos al yate, en general, tener fondos es una preocupación menos, ¿no? Tener fondos y saber que estás juntando para un futuro, Claro, para lo no ser que un dolor para tus hijos, ya es una yo te preocupación diría menos. que, sí, ahí te diría que, para ponerlo en palabras acorde al programa, el orden y la estabilidad financiera te dan tranquilidad. La tranquilidad te da paz y la paz te da la posibilidad de ser feliz cada día de tu vida. ¡Ah! Mira, caramba. ¡Carajo! Esa la acabo de improvisar, ¿ah? La acabo de improvisar. Oye, la piel de gallina, ¿no? Marca registrada Alberto Guacheta, por si acaso. Si sale en el próximo libro de Loret de Mola, por favor, me tiene que pagar una comisión. Alberto, muchísimas gracias por transmitirnos tu experiencia. Siempre entiendo entonces de que no has sido en busca del dinero, has sido talentoso y has aprovechado tu talento a punta de trabajar duro. Porque no me vas a dejar mentir, en las últimas semanas que hemos estado frecuentándonos, tu horario es completo. De hecho, acá te vas a una reunión. Entonces, es parte también, encontrar tu pasión, como bien lo mencionas, para ese emprendimiento, para esa empresa, pero además también esforzarnos mucho. Acá en este país no es sencillo emprender, pero es posible, ¿sí o no? Y te trae grandes satisfacciones. Bueno, Perú en el ranking en el mundo de países emprendedores está en los top 5. Totalmente. No es por nada, es porque el peruano es resiliente, es perseverante, es inquieto, es creativo. Creativo. Y eso hay que valorarlo bueno. y todo lo tenemos en nuestro ADN. Hay que simplemente prender esa llama, ¿no? Y si me permites nada más un último segundo, favor. cada vez que tengo una entrevista o escribo un artículo, mi esposa siempre me dice, ¿y has hablado de mí? Entonces, amor, en esta entrevista he hablado de ti, o sea que no te puedes quejar. ¿Qué tal es? ¿Cómo te va? Me imagino que llegas y tienes tu, no sé, tu pantufli, algo, No, un tecito, algo, te engríe, nada. No, me engríe con su sonrisa cuando llego. Bueno, Suficiente. bueno, Ese es el mejor pago qué que tengo, lindo, si qué queremos hablar en lindo, términos qué lindo. financieros. Es complejo la vida conyugal, ¿no? Tú me dirás. 17 años juntos, pero es bonito, ¿no? Yo siempre Sí, lo sí, recomiendo. sí. No es fácil, pero es Sí, muy bonito. pero claro, hay que Y a- cuidarlo, hay que regarlo, Y aparte hay las que mujeres, manejarlo bien, hay ¿cómo que estar ayudan a ordenado, uno? La sí. mujer, ¿no? Te potencia, ¿no? Te pone por el carril Sí, correcto. hay una frase que dice, detrás de un hombre exitoso hay una mujer, ¿cómo se llama? Potente y poderosa. Yo diría que no detrás, yo diría que adelante de un hombre exitoso hay una Qué mujer. bonito, totalmente de acuerdo. Si no fue, yo siempre cuento en la época pandémica, yo hacía la parte audiovisual, pero mi esposa hacía todos los textos que tenían un gran impacto en la gente. Acuérdense esa época tan dura. Sí, yo podía poner la fotito en la miniatura del video de YouTube, pero ¿cómo transmito en 2 o 3 palabras lo que quería transmitir finalmente con una situación que estamos hablando de enfermedad, de muerte? Y ella me ayudaba. Ella me daba esa tranquilidad y en parte el éxito que he tenido en pandemia se lo dedico a ella porque la comunicación era completa, tanto visual como la parte en los textos que armábamos, que el texto no solamente la miniatura, sino también lo que iba abajo. Claro. Yo a veces no encontraba la palabra para poder transmitir estas situaciones y era ella la que me empujaba. Y mira, ¿no? un último, aquí si me permite, por favor. pizarra. Bueno, miren aquí cómo tiene que hacer esto. Este es el vaso. Siempre miren esta parte que está acá, el vaso medio lleno. Eso es importante. El emprendimiento tiene que ver con ser optimista y saber que lo que sueñas lo puedes lograr con esfuerzo. No mires todo lo que pueden ser las dificultades, miren todo lo que son las posibilidades. Y este señor en pandemia nos ayudó con la data, con todo el estrés que había alrededor, decir, hay una luz al fondo del túnel. O sea que, en nombre de todos los peruanos, Marco Loret de Mola, muchas gracias. Qué bonito. Véngase para acá, véngase el abrazo. Gracias, Alberto. Un fuerte aplauso para Alberto. Gran invitado. Y ya sabes, ya tienes que seguirnos, gracias por esas palabras. Tienes que seguirnos, por favor, para poder informarte de casos reales, de casos genuinos, de que se puede hacer empresa en nuestro país, que puedes salir adelante, que puedes ordenarte financieramente. Todo se puede. Algunas situaciones son más difíciles que otras, definitivamente, pero todo pasa. Si te empiezas a esforzar, empiezan a darse las cosas. Y si encuentras este señor de acá, que no es sencillo, a veces está oculto, ¿no? Pero tú lo puedes encontrar. Tú puedes trabajar para eso y si encuentras tu pasión, ya el trabajo, como Steve Jobs bien dijo, el trabajo pasa a ser un hobby,
Un hobby maravilloso, que igual cansa, pero es un hobby al fin y al cabo. Unas últimas palmas, Alberto, por favor, muchísimas gracias. Y ya nos vemos, ¿ah? ¡Chau!